Bueno, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, en el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nuestro maestro y guía. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja de todo mal, que nos proteja del mal que existe en nuestros propios egos y que nos proteja del mal que nosotros podríamos generarle a otras personas. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya desviado a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. En esta charla de hoy vamos a hablar, inshallah, sobre el concepto de sabr. Vamos a hablar sobre la definición de sabr, de paciencia. Vamos a ver las clases de paciencia y también vamos a ver los distintos niveles de paciencia. Algunas personas piensan que la palabra sabr, o como la traducimos paciencia, significa aguantar, soportar, y que es soportar o aguantar algo por fuera, mientras que por dentro tengo toda clase de pensamientos negativos. ¿Sí? Es simplemente como aguantar lo que sucede fuera. Pero eso es un concepto bastante lejano de lo que el Corán y la Sunna nos enseñan de qué es la paciencia. Investigando sobre este tema, encontré dos definiciones muy lindas que quería traer para compartirles y explicarles. La primera es de mi sheikh, que es el sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, y la segunda es de un sheikh del pasado, conocido por su profunda espiritualidad, que es el Imam Ibn al-Qayyim. La primera definición, que es la del sheikh al-Uthaymin, él dice, se la voy a leer: cuando el ser humano sufre una calamidad y se entristece, pero tiene paciencia, conteniendo su corazón, su lengua y su cuerpo de respuestas indebidas, y dice: ciertamente de Allah venimos y a Él retornaremos, Señor mío, recompénsame por esta calamidad y concédeme algo mejor. En esta primera definición, el Sheikh Al-Uthaymin dice que la paciencia es algo, es una acción, ¿sí? No es una consecuencia, sino que es una acción, que es como un control que uno mismo realiza conscientemente cuando una calamidad le llega. Y que eso significa cuidar tres cosas en el momento que le llega una calamidad: cuidar su corazón, cuidar su lengua y cuidar su cuerpo de tener expresiones no correctas, indebidas, que demuestren el enojo con Allah Azza wa Jal. Y por eso el Sheikh cita al final un dua que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó, que es Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Es decir, al momento de que le choca esa calamidad, que es lo que dice el musulmán que represente paciencia, es decir, ciertamente de ti provengo, a ti he de volver, estoy sufriendo esta calamidad, concédeme recompensa por lo que estoy sufriendo y concédeme algo mejor después. Esta es la primera definición. La segunda definición es del Imam Ibn al-Qayyim y está en un libro del Imam que se llama Uddatus Sabirin, que es un libro completo que habla solamente de temas que están relacionados con la paciencia. Y esta pequeña definición que está en ese libro dice: la paciencia significa retener o contener la lengua de la crítica queja a otro que Allah, retener el corazón del enojo con Allah y el cuerpo de los golpes o de rasgarse las vestiduras. Esta segunda definición es un poco más visual. El Imam Ibn al-Qayyim dice que la paciencia significa
retener o contener el corazón. En el momento de que llega una calamidad, una tristeza, uno tiene que cuidar y proteger su corazón. ¿Cómo respondo? ¿Cómo responde mi corazón? ¿Sí? ¿A quién me quejo? ¿De quién anhelo que solucione este problema? ¿De quién sé que viene esto que me está pasando y que está permitiendo esto que me está pasando? Entonces, el Imam Ibn al-Qayyim dice que el sabr, el paciencia, significa contener o retener o cuidar el corazón, ¿sí? La lengua, de criticar o quejarse a otro que Allah. No quejarme a las personas. Esto me está pasando por tu culpa, esto es culpa de fulano, esto es culpa de mengano, sino cuidar la lengua de criticar o darle la culpa a otros y dirigirse y hablar con Allah Azza wa Jalla y contarle a Allah las penas de uno. ¿Sí? No echarle la culpa a otros. Y luego dice, y retener el corazón del enojo. Es decir, cuando nos viene una calamidad, un problema, algo que nos disgusta, ¿qué es lo que siente nuestro corazón? Si nuestro corazón se comporta pacientemente o nuestro corazón se enoja con Allah. Y por ejemplo viene como, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Yo no me merezco esto. Esto no me tendría que estar pasando a mí. Y se enoja con Allah. Es algo que yo he leído muchas veces. No lo he leído honestamente de musulmanes, pero todos ustedes saben que yo tengo nací en una sociedad cristiana, mi familia era cristiana, y el hecho de escuchar personas que decir yo estuve mucho tiempo enemistado con Dios, peleado con Dios, alejado de Dios, porque se enojó con Dios por algo que le pasó en su vida, es algo muy normal en nuestras sociedades occidentales. Yo no he escuchado esa misma expresión de musulmanes. Quizás sí le suceda, ¿sí? Algunos musulmanes. Es algo que puede suceder, pero no lo he escuchado así tan directo de esa manera. Entonces, lo primero que nos dice el Imam Ibn al-Qayyim es que ante la calamidad no quejarse a otros que Allah. El segundo, cuidar y contener el corazón de que no se enoje con Allah Azza wa Jal por lo que le está pasando. Y segundo, y tercero, es la respuesta física. ¿Sí? Obviamente está el corazón, lo que sale de la lengua es reflejo de lo que está en el corazón, y el actuar físico es el reflejo de los otros dos, es el último paso. Y entonces, ¿cómo demuestra uno físicamente de que no tiene paciencia? Son unas formas que estaban mencionadas en la Sunna, es que, por ejemplo, en aquella época la gente se empezaba a dar golpes, ¿sí? y se golpeaba la cara, o se golpea en el pecho. Y uno puede ver ciertas expresiones incluso de esas en la actualidad, ¿sí? En una época, no voy a dar nombres, pero en una época muy especial del año en el que se quejan de la muerte de una persona, del martirio de una persona, y se empiezan a golpear y como, mi culpa, y se golpean y se rasgan las vestiduras y se golpean la cara y el pecho, incluso algunos muy fanáticos se cortan la cara o la cabeza, ¿sí? Esto es lo que nos está diciendo esta definición del Sheikh de que uno no debe hacer. Rasgarse las vestiduras, golpearse la cara en señal de desconformidad con el designio de Allah. ¿Sí? Estas son, entonces, dos definiciones. Una moderna y una muy antigua que alteran el orden, el corazón, la lengua y el cuerpo, y en la del Sheikh, el Imam Ibn al-Qayyim, la lengua, el corazón y el cuerpo, pero en definitiva tienen el mismo significado. ¿Sí? El lenguaje moderno, ¿sí? La paciencia es el manejo inteligente y controlado de las emociones. ¿Sí? Inteligencia emocional, ¿sí? La paciencia es, ¿sí?, el manejo inteligente y controlado de las emociones. Eso es lo que nos educa el Islam a nosotros, desde siempre, ¿sí? Y como vamos a ver
el Islam nos enseña que la paciencia es algo muy importante para lograr y alcanzar felicidad y éxito en esta vida y en la otra. Y que si no desarrollamos eso, porque bueno, además esta cualidad de la paciencia, todos tenemos una paciencia innata, todos nacemos con un nivel de paciencia distinto, ¿sí? Algunos son más pacientes y otros no. Pero hay otra que se llama muktasaba o desarrollada, que es el ejercicio, la disciplina de cada uno de nosotros que conscientemente va haciendo crecer esa característica en sí misma. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que uno aprende a lidiar con sus emociones y sus sentimientos, ¿sí? Y a manejarlos de manera inteligente y controlada, de la misma manera que uno aprende que uno puede sentir enojo, puede sentir ira, pero no puede descargarlo sobre las personas, y aprende eso desde muy pequeño, ¿sí? De la misma manera, el sabr, la paciencia, es algo que todos tenemos un poco, pero que todos vamos aprendiendo a hacerla crecer, ¿sí? La vamos regando, la vamos desarrollando con paciencia y con disciplina, ¿sí? Para cada vez tener más. Ahora, ¿qué es lo que hemos sacado también de conclusión con estas dos definiciones? Es que la paciencia es algo que está en el corazón, pero se transmite con expresiones de las palabras y también con una forma, ¿sí? de comportamiento, es decir, haciendo o dejando de hacer. Y por eso es que la paciencia, si bien es algo interno, siempre está acompañado de algo externo, ¿sí? Y por eso vamos a ver que en muchos versículos del Sagrado Corán, la palabra sabr está mencionada más de 90 veces en el Sagrado Corán, ¿sí? Versículos que hablen sobre sabr hay más de 90. Y vamos a ver que en la enorme mayoría de ellos, el sabr está relacionado con algo más, ¿sí? Por ejemplo, un versículo del Sagrado Corán que está en Surat al-Baqarah, el versículo 153, Allah Azza wa Jal dice: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin. Oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y en la oración, que Allah está con los pacientes. Entonces, en otro versículo, Allah Azza wa Jal dice: Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Dice: oh creyentes, tengan paciencia, perseverancia, defiéndanse y tengan temor de Allah, que así tendrán éxito. Es decir, Allah Azza wa Jal nos dice que tenemos que acompañar la paciencia interna en el corazón con acciones exteriores que nos ayuden a controlar, a manejar de manera inteligente esas emociones y esos sentimientos. Por ejemplo, este versículo que dije anteriormente está en la Sura 3, el versículo 200. Y en la Sura 31, la Sura de Luqman, el ayat 17, cuando Luqman está educando a su hijo, Allah Azza wa Jal nos narra en el Sagrado Corán que dice: Ya bunayya aqim as-salah wa'mir bil ma'ruf wa anhi anil munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur. Dice: oh hijito, haz la oración, ordena el bien, prohíbe el mal y sé paciente ante la adversidad. Ciertamente esto es algo que Allah prescribió y requiere, y miren esta palabra, Azmil umur, dice, esto requiere entereza, firmeza, estoicismo. ¿Sí? Ser paciente ante las dificultades requiere entereza, requiere firmeza, requiere tener un comportamiento estoico. Entonces,
el tema de la paciencia, como vemos en el Sagrado Corán, es algo muy importante y siempre está relacionado, o casi siempre está relacionado, con otros comportamientos que ayudan y nutren el tema de la paciencia. ¿Sí? Para ser paciente, miremos en este último versículo, haz la oración, cumple con la oración, ordena el bien, prohíbe el mal y ten paciencia ante las dificultades. ¿Sí? Todo esto, ¿sí?, requiere firmeza o requiere entereza en el carácter. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un hadith auténtico que está en Bukhari y Muslim, nos habla de este concepto de que la paciencia, sobre todo la que está tan elogiada en el Sagrado Corán y en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando se habla del fadail, de la virtud, de la paciencia, es algo que se desarrolla, que se va haciendo crecer. Y en este hadith el Profeta sallallahu alaihi wasallam dice: Man yatasabbar yusbiruhu Allah. ¿Sí? Todo aquel que practique la paciencia, Allah le dará paciencia. Man yatasabbar yusbiruhu Allah. El verbo es sabara es el verbo, ¿no es cierto? Pero yatasabbar significa que hace el esfuerzo de ser paciente. Es una diferencia. En el idioma árabe se dice que ziyadat al-mabna yadullu ala ziyadat al-ma'na, es decir, que haya más letras en la conformación de la palabra, y sabemos que todo vuelve a un verbo original trilítero, que tenga más letras implica de que hay más significado en esa palabra. Entonces, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dice yatasabbar, es decir, hace el esfuerzo con disciplina y conciencia de ser paciente. No es simplemente yo tengo una personalidad tranquila y no respondo agresivamente ni me desespero ante las situaciones como forma de su personalidad. No, aquí se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo a la disciplina, al esfuerzo consciente de tengo que saber manejar esta situación. Voy a cuidar mi corazón. Mi boca no va a decir sino aquellas cosas que agradan a Allah y no voy a demostrar físicamente enojo con Allah ante esta situación. Un ejemplo, por ejemplo, en la sunna de una persona que pierde la paciencia y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le llama la atención. Anas ibn Malik, este es un hadith también que está en Bukhari y Muslim. Anas ibn Malik narra que el profeta sallallahu alaihi wasallam pasó junto a una mujer que estaba ante una tumba de una persona que había fallecido y el profeta sallallahu alaihi wasallam se dirige a ella. En la narración que está en Bukhari y Muslim encontramos eso, o sea que el profeta sallallahu alaihi wasallam pasa donde esta mujer estaba delante de la tumba llorando y el profeta sallallahu alaihi wasallam le llama la atención y le dice ittaqillah wasbiri, ittaqillah wasbiri. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice ten temor de Allah y ten paciencia. Ten temor de Allah y ten paciencia. Y entonces esta mujer no se da cuenta quién es el que está hablando y le dice déjame en paz, tú no has sufrido la calamidad que yo he sufrido. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam no se pone a discutir con ella, sino que sigue caminando. Algunos de los sahabas se vuelven a esa mujer y le dicen: ¿sabes a quién le has contestado de esa manera? Le has contestado al mensajero de Allah. Y entonces, claro, esta mujer después va donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice yo no sabía, perdón, o sea, no quise tratarte mal de esa manera. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam responde y le dice: innama sabru
inda sadmatil ula. ¿Sí? La paciencia verdadera se ve, se nota ante el golpe de la calamidad. En este hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam le llama la atención, ¿sí?, a esta mujer que estaba ante una tumba, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: ittaqillah wa asbiri, ten temor de Allah y ten paciencia, compórtate con paciencia. Entonces, este hadith, como dijimos, está en Bukhari y Muslim. Y en un libro que se llama Fathul Bari, ¿sí?, que es la explicación quizás más extensa que hay de Sahih al-Bukhari, el imam Ibn Hajar al-Asqalani, él dice que ¿por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam le llama la atención a esta mujer? Y es porque ella se estaba excediendo en los gritos y en los golpes que se estaba dando, es decir, estaba teniendo como expresiones físicas de enojo con Allah y de no aceptar el qadr que Allah Azza wa Jal le había puesto. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ten temor de Allah y ten paciencia. Pero, claro, la mujer no se dio cuenta en el momento de que quien le había llamado la atención era el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y entonces, cuando ella va donde el profeta y le dice: yo no te reconocí, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: no, en realidad no importa si me reconociste o no me reconociste. La paciencia se ve en el primer choque, cuando te choca la calamidad. Cuando viene la dificultad, ahí es cuando se nota si uno tiene paciencia o no. Y por eso es dos enseñanzas que los sabios siempre enseñan de este hadiz. ¿Sí? La primera es que debemos tomar el consejo de quien sea, no tenemos que preguntar los títulos, saber quién es, no, tenemos que tomar el consejo de quien venga. ¿Sí? Si son palabras de verdad, debemos tomar el consejo de quien venga, no importa que no lo reconozcamos, como en este caso el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo reconocieron y rechazaron por no reconocerlo, y el profeta sallallahu alaihi wasallam se lo explicó después, y ella estaba muy arrepentida, obviamente fue hasta la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Pero el segundo punto, y más importante, es que no hay que confundir el conocimiento con la experiencia y quién realmente yo soy. Porque hay personas que pueden confundir y pensarse que porque memorizan las 90 aleyas que hablan de sabr, o que se conocen y leen constantemente todos los versículos que hablan sobre las virtudes de sabr, ya tienen sabr. Y no es así. El sabr se ve cuando viene una dificultad. ¿Cómo reacciono en el momento que tengo la dificultad? Ahí es cuando me veo a mí mismo. Ahí es cuando veo cómo está mi imán, cómo está mi nivel de práctica de la paciencia. No cuando leo los hadices todos los días o cuando memorizo todos los versículos que hablan sobre la paciencia. Y no me entiendan mal, no estoy diciendo que ninguna de estas dos cosas sean incorrectas. Memorizar el Corán es todo baraka, y aprender y leer y releer es todo baraka. Pero esa cuestión de no confundamos el Islam con los musulmanes. El Islam es perfecto, pero ¿qué nivel de Islam y de práctica del Islam tengo yo? Y eso es lo que en definitiva yo me voy a llevar a la otra vida. Y por eso es que me suele pasar, por ejemplo, en mediaciones familiares, ¿sí? Cuando a veces hay algún problema entre esposo y esposa, ¿sí? Y uno de los dos dice, pero es que el Islam dice, ¿sí? Y yo aquí no estoy hablando con el Islam. Yo aquí quiero saber qué es lo que hace usted y qué es lo que hace usted. ¿Sí? Porque yo sé lo que el Islam dice, yo sé lo que está en el Corán y yo sé lo que está en la Sunna, pero yo aquí no estoy discutiendo sobre lo que el Islam dice, sino sobre el comportamiento de cada uno, es decir, la aplicación que cada uno de ustedes da, ¿sí?, al Islam en la relación, por ejemplo, con su cónyuge. Entonces, estos dos puntos son muy importantes. Los consejos se toman de cualquiera, siempre que sean buenos, consejos se toman de cualquiera. Y segundo, no confundir conocer algo con el nivel que yo he adquirido de eso. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las clases de paciencia. Los sabios han dividido la paciencia en 3 clases. Y yo siempre
repito esto de que muchas veces cuando hablamos de categorizaciones, no vamos a encontrar un hadith del profeta que diga, por ejemplo, la paciencia es de 3 clases, sino que esto es parte de algo que se llama el istiqra, que es el conocimiento completo de la literatura islámica, hace que se saquen ciertas conclusiones y se pueda categorizar para entender mejor el conocimiento. Entonces, los sabios han dicho de que la paciencia, con respecto a las clases de la paciencia, se dividen en 3. Una que es la paciencia necesaria para adorar a Allah, se llama as-sabr ala ta'a. La segunda clase, que es la paciencia necesaria para abstenerse de lo que Allah ha prohibido, as-sabr anil ma'asiyah. Y la última, que es la paciencia necesaria para aceptar el qadr, la predestinación de Allah Azza wa Jalla. Y eso es sabr ala al qadr. Entonces, vamos a estudiar someramente cada una de estas formas. La primera, la paciencia necesaria para obedecer, para cumplir con los actos de adoración. Y esto es, uno podría decir, la fuerza de voluntad que se necesita, la perseverancia para cumplir con los actos de adoración. Un ejemplo muy claro, Salatul Fajr, ¿sí? Dejar la cama cómoda, calentita, ¿sí? Para ir a hacer el udú, a veces con el agua fría, y pararse, ir hasta la mezquita o hacerlo en la casa. Eso necesita disciplina y necesita paciencia con uno mismo para poder cumplir con esos actos de adoración. Porque si uno lo deja al nafs, al ego de uno, el ego no va a querer dejar la cama, el ego no va a querer despertarse. Va a apagar el reloj despertador y yo quiero seguir durmiendo. Pero ese acto de tener paciencia, la paciencia necesaria con los actos de oración para poder adorar a Allah Azza wa Jal con lo que Él nos ha ordenado. Por ejemplo, en el Corán, en la sura 20, el ayat 132, Allah Azza wa Jal dice: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ordena a tu familia practicar la oración o cumplir con la oración. Dice: وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Sé constante en su cumplimiento. Este ayat es muy interesante de analizar porque primero Allah Azza wa Jal se dirige a los que son responsables, ¿sí?, de su familia. Le dice: ordena a tu familia que haga el salah. Ordena a tu familia que haga el salah. Es decir, por ejemplo, el esposo le pregunta a la esposa: ¿has rezado? ¿Ya hiciste el asr? O a los niños, en esta época, como dijimos, es época de entrenamiento, de rezar todos juntos, niños a rezar, vamos a ver quién hace el adán, quién hace el iqama, vamos a rezar. Es una orden, ¿sí? Es lo mismo la esposa, tiene que cumplir con ese papel dentro de la casa, ¿sí? El hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam es muy claro de que la mujer es ra'in, es decir, líder y responsable dentro de su hogar, con su esposo y con sus hijos. Mi amor, ¿has rezado Salat al-Asr? ¿Y ya hiciste Salat al-Maghrib? Niños, ¿han rezado? ¿No han rezado? Allah Azza wa Jal nos ordena y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordena. Es una misión, ¿sí? No podemos dejar, que cada uno rece cuando quiera, si le sale que rece, si quiere que reza. No, Allah Azza wa Jal nos dice: ordena a tu familia rezar. Y luego dice: wastabir alayha. Otra vez, la palabra sabr tiene una letra más, ¿sí? Wastabir alayha significa sé constante, pero aquí no se está refiriendo, cambia el verbo de orientación, porque la primera es dile tú a tu familia que rece, y luego Allah dice y tú sé constante en ella. Cambia a quién se están dirigiendo los verbos. Entonces, la primera parte del ayah dice ordénale a tu familia que rece. Pero luego dice, si tú eres el líder y el que está ordenando, tú tienes que ser constante en ella. Tú eres ejemplo. Y tú tienes que ser constante en el cumplimiento de la oración. Porque además, como sabemos, los niños es más por lo que ven que por lo que escuchan que nosotros les decimos. Si nosotros les decimos, tiene que rezar, y ellos no nos ven rezar, no van a rezar.
¿Sí? O como esos padres que le dicen, no mientas, no mientas. Y cuando alguien llama por teléfono y dice, no, dile que no estoy. Si los niños van a aprender a mentir, ¿de quién aprenden a mentir? De nosotros, lamentablemente. Entonces, este aya es muy importante en eso, ¿sí? De que uno tiene que ser paciente en el proceso de cumplir con los actos de adoración. Es decir, se necesita una cantidad de paciencia para poder cumplir con los actos de adoración. La segunda clase de paciencia es la paciencia necesaria para apartarse de lo prohibido. ¿Sí? Es decir, lo prohibido es tentador. Y lo prohibido tiene sus gerentes de marketing, que son los shayatín, ¿sí? Que están todo el tiempo embelleciendo lo haram. ¿Sí? De todas las maneras posibles están tratando de embellecer los haram para que nosotros caigamos, a través del susurro, a través del embellecimiento visual, auditivo, de las sensaciones. ¿Sí? Están tratando de que nosotros caigamos. Entonces, se necesita una paciencia, una perseverancia, una conciencia para no caer en lo prohibido. Un ejemplo de esto está en el Sagrado Corán. Todos conocemos en Surat Yusuf que él era una persona de una belleza física. Era tan guapo, como dicen en España, que las mujeres cuando lo veían se cortaban las manos de la belleza de él y decían, Mahada illa malakun karim, o sea, es un ángel de lo guapo que es. ¿Sí? Y hubo una situación en la que muchas mujeres, digamos, se le propusieron a él para que él hiciera con ellos lo que él quisiera. ¿Sí? Y es una tentación muy grande. Es una tentación muy grande, al punto que en el Sagrado Corán, en el ayat 32, dice, cuando le hacen esta propuesta, ¿sí? Las mujeres le dicen, bueno, nosotras lo que tú quieras, él dice, Señor mío, prefiero la cárcel a caer en lo que estas mujeres me proponen, pero si no apartas tú de mí su acoso, cederé a sus encantos y cometeré una estupidez. Es decir, él se da cuenta que él necesita una paciencia y una ayuda de Allah Azza wa Jal, porque si él no tiene esa paciencia, va a ceder. Entonces, se necesita paciencia para abstenerse de cometer pecados y faltas. La tercera de las clases de la paciencia es la paciencia necesaria que todos y cada uno de nosotros tenemos que tener para aceptar el qadr de Allah Azza wa Jal. Que el qadr son aquellas cosas que nos suceden fuera de nuestra voluntad. Nosotros no quisimos hacerlas, sino que nos llegan. Es qadr de Allah Azza wa Jal. ¿Sí? Y se necesita paciencia para aceptarlo, para entender que todo lo que nos sucede viene de Allah. Y Allah Azza wa Jal lo ha permitido. Y que si Allah Azza wa Jal lo ha permitido, es porque nosotros hay algo que tenemos que aprender de esa situación. Hay algo que Allah Azza wa Jal nos está queriendo decir con esa situación. Y si en esta situación que nosotros estamos ahora no reflexionamos sobre esto, de que tenemos que salir, en el momento que podamos salir de nuestras casas siendo otras personas con otra conciencia completamente distinta, no hemos entendido por qué Allah Azza wa Jal ha permitido esto hoy. Allah Azza wa Jal dice en la sura 42, ayat 30, dice, وَمَا أَصَّابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Dice Allah Azza wa Jal, todo lo que los aflige, cuando les aflige una desgracia, es consecuencia de los pecados que ustedes o que vosotros habéis cometido con vuestras manos, a pesar de que Allah perdona mucho. Es decir, Allah Azza wa Jal nos está diciendo, primero no es que Allah les castigue por todo, porque si Allah fuera a castigarles por todo, subhanallah, ¿sí? Allah perdona mucho, pero las calamidades que nos vienen son consecuencia de nuestras malas decisiones, de los pecados que nosotros cometemos. Entonces, el sabr aquí significa
de darnos cuenta de que eso que nos está pasando no es un castigo de Allah porque sí, por las ganas de castigar, sino que es que Allah Azza wa Jal nos está llamando la atención para que nosotros veamos qué es lo que hemos hecho mal y corregirlo. Por eso Allah Azza wa Jal nos está diciendo, aquel mal que les está pasando ahora es consecuencia de sus acciones. Es decir, revisen sus acciones para que esto cambie. Si no cambiamos nuestras acciones, esto va a seguir sucediendo. Entonces, obviamente la paciencia, hay algo que se llama qadr al-wajib, o decir, el nivel mínimo indispensable de paciencia que cada uno tiene que tener para estas situaciones. ¿Sí? Ahora, uno puede preguntarse, y lo conocemos de los versículos del Sagrado Corán y de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, que quien tiene paciencia obtiene recompensa, ¿sí? Y que sufrir una calamidad significa de que Allah Azza wa Jal nos borra pecados a causa de ese sufrimiento que tenemos en este mundo. Pero cuidado, esto no es algo automático, ¿sí? No es que a cualquier persona que le pase algo malo inmediatamente obtiene recompensa. No es así. Obtiene recompensa quien tiene sabr y paciencia ante las dificultades que le tocan. Porque si la persona en vez de tener paciencia se enoja con Allah, insulta a Allah y demuestra con sus formas físicas de que está enojado con Allah, ¿esa persona va a tener recompensa? Esa persona no va a tener recompensa. Para tener la recompensa a causa de las dificultades y las calamidades que enfrentamos, se necesita tener paciencia. Allah Azza wa Jal dice, esto está en Suratul Baqara, la sura número 2, el ayat 155, 156 y 157. Escuchen estos versículos porque subhanallah hacen reflexionar mucho. Dice, وَلَنَبْلُؤَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah Azza wa Jal dice, albricia a los pacientes que recibirán una hermosa recompensa. Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen, ciertamente somos de Allah y ante Él vamos a comparecer. Estos son quienes su Señor agraciará con el perdón y la misericordia y son quienes siguen la guía. Subhanallah, Ibn al-Qayyim hace un comentario en su libro Uddatus Sabirin sobre estos versículos y dice, estos versículos tienen dos enseñanzas muy grandes, ¿sí? Cuando Allah Azza wa Jal dice que Allah va a probar a todas las personas, ¿sí? Con algún tipo de prueba. En esta vida todos tenemos algún tipo de prueba. Allah Azza wa Jal dice, los vamos a probar con algo de miedo, temor, a veces con hambre, con pérdida de dinero, con pérdida de vida, van a perder a seres queridos, ¿sí? Van a perder cosechas, ¿sí? Son todas formas distintas de dificultades que todos en algún momento de la vida nos van a pasar. Dice, pero albricia aquellos que cuando les pasa alguna de estas situaciones, ¿qué dicen? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Esa es como la síntesis del sabr, ¿sí? La síntesis del sabr es decir, ante las dificultades, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ibn al-Qayyim dice, esta frase, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ciertamente de Allah venimos y a Él retornaremos, tiene dos enseñanzas grandísimas. La primera, Inna lillah, de Allah venimos, o a Allah pertenecemos, ¿sí? Significa esta parte de la frase entrar en conciencia de que yo en realidad no tengo nada y de que nada me pertenece a mí, sino que Allah me ha prestado todo. La vida me lo ha prestado Allah, lo que tengo me lo ha prestado Allah,
Las personas que están al lado mío las ha puesto Allah. ¿Sí? Y que así como Él me lo ha dado, y es suyo, Él lo puede tomar cuando Él quiera. Inna lillah. Nada nos pertenece. Todo pertenece a Allah. Y que así como Él lo da y lo aceptamos con alegría, cuando Él lo toma, tenemos que entender que es su derecho tomar lo que es de Él. Y no debemos sentirnos enojados o caer en la ira con Allah por tomar algo que es de Él. Es como cuando alguien te presta algo. No te puedes enojar con alguien que te presta algo cuando te lo pide de vuelta. Es de Él. Inna lillah. ¿Sí? De Allah venimos. Todo es de Él. Y por eso hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que la forma en que él le dio el pésame, ¿sí? a una de sus hijas. La frase, subhanallah, dice: Inna lillahi ma akhad, wa lahu ma ata, wa kullun indahu bi ajalin musamma, faltasbir wa litahtasib. ¿Sí? Dando el pésame a una persona, a su hija que había perdido, ¿sí? Al nieto del profeta sallallahu alaihi wasallam, le dice: de Allah es lo que ha tomado. Es de Allah. ¿Sí? Y de Él es lo que da. Cuando Él lo da, lo aceptamos, y cuando lo toma, lo aceptamos. Y luego dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: y ante Allah todo tiene un plazo. No pienses que el dinero que Allah te ha dado va a estar siempre contigo, o que las personas que te rodean van a estar siempre por toda la eternidad contigo. No hay nada eterno. Todo lo que Allah te ha dado tiene una fecha de terminación, de culminación. Y tenemos que estar preparados para eso. No aferrarnos a las cosas materiales de tal manera que cuando se vayan nos desesperemos. Y estar preparados también para que las personas están presentes en esta vida, en este plano, y en algún momento Allah les llama y nadie se rehúsa al llamado de Allah. Y cuando Allah nos llama tenemos que ir. Y entonces estar preparados de que Allah nos regaló el tiempo que estuvimos con esa persona. Y ahora Allah se lo ha llevado. Y tenemos que aceptar de que el tiempo que Allah ya le había destinado para esa persona aquí se ha ido, ha expirado. Y finaliza este consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam dando el pésame, dice: y ten paciencia, ¿sí? Y anhela su recompensa por la dificultad. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam en ningún momento está diciendo: sé desapegado de tus sentimientos, no sientas nada por nadie, no te apegues a nadie. No, el profeta sallallahu alaihi wasallam está reconociendo el apego emocional, está diciendo: yo sé que te sientes triste. El profeta sallallahu alaihi wasallam cuando murió su hijo lloraba. ¿Sí? Son demostraciones de amor. Pero Allah nos lo puso durante un tiempo y Allah lo quitó cuando era el tiempo. Ten paciencia, demuestra paciencia, como las definiciones: contiene, resguarda, cuida tu corazón, tu lengua y tu lenguaje corporal, y anhela por este sufrimiento la recompensa de Allah. Entonces, esta es la primera enseñanza de Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. La segunda enseñanza, dice el Imam Ibn al-Qayyim, es que al final todos volvemos a Allah, y de todo lo que teníamos, que está mencionado en ese versículo, las personas que nos rodean, el dinero, las casas, la seguridad, todo eso, de todo eso no nos llevamos nada. Nada. Todo eso se queda en el dunya. Y lo único que nos llevamos es el amal salih. Son las buenas acciones. ¿Quién querés que te acompañe en ese momento? ¿Qué haces crecer en esta vida para que te acompañe en este momento? Porque esta vida además es muy corta. ¿Sí? ¿Qué querés que te acompañe? No te apegues. Lo que está diciendo el Imam Ibn al-Qayyim es: no te apegues a las personas, ¿sí? No te apegues al dinero, no te apegues a las posesiones, porque
al final de todo eso no te vas a llevar nada. Nada de eso te va a defender el día del juicio. Lo que te va a defender son tus buenas acciones. Estas son las 3 clases de paciencia. Las clases son así, ¿no es cierto? Las clasificamos así. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a hablar sobre los niveles de la paciencia, ¿sí? Porque no todas las paciencias son iguales, ¿sí? Como en todo hay algo que no alcanza el mínimo, hay un mínimo, un poquito mejor y algo muy alto. ¿Les recuerda algo del kufur, el islam, el imán y el ihsan? Exactamente igual. El Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, en un libro que se llama El Qawl al-Mufid, dijo: ante las calamidades o las dificultades, las personas responden de 4 maneras. ¿Sí? De 4 maneras. La primera, que es la de más abajo, es por debajo del límite de lo mínimo del sabr. ¿Sí? Este es el sabr mínimo, la paciencia mínima, está por abajo, no cumple. ¿Sí? Y se llama en árabe asakht, que es el enfado. ¿Sí? Me enojo con Allah por la decisión que Él ha tomado. ¿Sí? Y además, ese enojo que yo tengo con Allah se traduce en... ¿Qué es lo que generalmente pasa cuando uno está enojado con una persona? No cumple con sus derechos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a las personas que se enojan con Allah? Dejan de cumplir con Allah. ¿Sí? Miren este ayat. En la sura 22, el ayat 11, Allah dice: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Dice, hay gente cuya fe está siempre al borde, ¿sí? Si les ocurre un bien, están tranquilos. Pero si les ocurre una desgracia, reniegan inmediatamente de la fe, perdiéndose la recompensa de este mundo y del otro. Y esa es la auténtica perdición. Este ayat está hablando de personas que están siempre en su vida, su imán está al borde. Depende mucho de lo que pasa exteriormente. ¿Sí? Si le pasa algo bueno, alhamdulillah, estoy bien. Pero si le pasa algo malo, no lo sabe, dijimos, no lo asume con inteligencia emocional. Se enoja con Allah y por lo tanto, ¿qué dice aquí? Descree. ¿Sí? Cae en el kufur, rechaza a Allah. Deja de rezar. ¿Cómo voy a ayunar si con esto que me hizo Allah? ¿Cómo le voy a rezar con esto que me ha hecho? ¿Sí? ¿Qué religión es esta? ¿Qué es lo que él dice? Al final nada es cierto. ¿Sí? Se enoja con Allah por algo que le ha pasado. Y entonces, este primer nivel es el nivel de suht. Y puede llevar incluso a una persona al kufur. Puede llevar a una persona a la incredulidad. Y por eso cuando definimos la palabra sabr, dijimos que era saber controlar, cuidar el corazón, las palabras y el comportamiento, el lenguaje físico del enojo con Allah Azza wa Jal. ¿Sí? Es decir, de cuidarlo, ¿no? Entonces, como frases de estas, por ejemplo, lo mismo: Dios mío, ¿por qué a mí? Yo no me merezco esto. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Sí? O otra vez arrancarse las ropas, empezar a romper todo alrededor, a bofetearse, todas expresiones de enojo con Allah Azza wa Jal. Entonces, el primer nivel, que está por debajo de lo mínimo, se llama suht y es el enojo con Allah. Esta es digamos, cómo responden algunas personas ante las dificultades. El segundo nivel, ¿sí?, es el de sabr, el de la paciencia, el de saber manejar las emociones de tal manera que cuido mi corazón, cuido mi lengua, cuido
mi respuesta, mi lenguaje corporal. Arriba del sabr está un nivel un poco más alto, ¿sí?, que se llama rida, ¿sí?, o se puede traducir como aceptación o complacencia, que es superior a la paciencia, porque la paciencia es, tengo paciencia con esto que me ha pasado, ¿sí?, pero la rida es, no dejo de sufrir o de estar triste, pero acepto, me complazco con que Allah Azza wa Jal me ha puesto esa dificultad, ¿sí? Y después viene un nivel todavía más alto, y se llama el nivel de shukr o de gratitud, que es un nivel por el cual la persona está en un estado ya de disciplina y de conciencia con respecto a sabr, que sabe, ¿se acuerdan ese versículo que hablamos de que todo lo que nos sucede es a causa de nuestras propias acciones? Sabe que lo que le está pasando es por algo que él hizo y que Allah Azza wa Jal quiere corregirlo. Y entonces no se aferra al sufrimiento o a la tristeza por esto que le está sucediendo, sino que lo transforma y agradece. Y dice, Allahumma alhamdulillah, gracias a Allah por darme esta situación para darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo mal. Esto no es solamente leerlo y ya vamos a salir siendo así. Esto se necesita de mucha disciplina y de mucha práctica y de mucho imán para alcanzar esto, pero obviamente es lo que todos queremos hacer, a donde todos queremos llegar, ¿sí?, que es ese estado de conciencia, como cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith de que el creyente, cuando cualquier cosa mala le pasa, incluso cuando lo pincha una espina, ¿sí?, Allah Azza wa Jal, a través de ese pequeño sufrimiento, le borra faltas o lo eleva en estatus o le borra faltas. Esto es un estado de conciencia. Nosotros cuando nos pasa algo malo generalmente decimos, qué mal lo que me está pasando, ¿por qué? ¿Sí? Esa es la reacción que nosotros tenemos. En este nivel es, shukran ya Allah, alhamdulillah que me está pasando esto, porque este dolor que estoy sufriendo me está perdonando pecados en este momento, me está haciendo subir en estatus delante tuyo. Por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam, refiriéndose a este tipo de personas, vamos a entender un hadith que lo hemos leído cientos de veces. Vamos a ver que se refiere a este tipo de personas. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, "Ajaban li amri al-mu'min", ¿sí?, es sorprendente el caso del creyente. Sorprendente, y no le sucede sino al creyente esto que voy a decir. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, si le sucede algo bueno, agradece, y eso es bueno para él. Pero si le pasa algo malo, tiene paciencia, y eso es bueno para él. El secreto está en esto último, y es bueno para él. Esto malo que le pasa es algo bueno. Allah Azza wa Jal, todas las dificultades que nos manda no es porque quiera castigarnos por maldad. Cuando Allah Azza wa Jal nos pone una dificultad es porque quiere que nosotros transformemos esa dificultad en algo bueno para nosotros. ¿Pero qué necesitamos? Paciencia. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo muy claro, si le sucede algo malo y tiene paciencia, eso es bueno para él. Y entonces acá llega este nivel de shukr. Si es consciente en el momento que le pase esa dificultad, de que él tiene la capacidad de transformar eso en algo bueno, agradece, Allahumma, gracias por enviarme esta prueba, porque lo puedo transformar en algo bueno para mí. Subhanallah. Pero ese es un estado muy elevado. Que Allah nos haga todos de esos. Digan todos amén. Que Allah nos haga todos de ellos. Para terminar, el sabr, la paciencia, es algo que Allah Azza wa Jal nos ordena en el Sagrado Corán, que estemos todo el tiempo recordándola entre nosotros, llamándonos unos a otros a la paciencia, invitándonos unos a otros a la paciencia. Y no sé si hubo una época más necesaria de eso que ahora, ¿sí?, recordarnos unos a otros la paciencia ante las dificultades. Todos conocemos la sura, o la Asr,
innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dice, Allah Azza wa Jal dice, juro por el tiempo que ciertamente la humanidad está en la perdición, excepto, la humanidad está perdida, excepto, Allah Azza wa Jal nos dice, acá está el secreto para salir de la perdición y estar con el grupo que está en el éxito, en lo correcto, en lo mejor de este mundo y el otro. ¿Cuál es? Aconsejarse el bien y aconsejarse la paciencia. Decirse lo que es correcto sin hipocresías, de buenas maneras, decir lo que es correcto y ante las dificultades, porque decir lo correcto necesita paciencia y llevar adelante lo correcto y practicar lo correcto requiere paciencia. Pero Allah Azza wa Jalla nos está diciendo que seamos de esas personas. Nos está invitando, nos está dando el secreto, ¿sí?, de no estar en la perdición, de estar en lo correcto, en el camino correcto. ¿Cuál es? Aconsejarse mutuamente unos a otros la paciencia. Paciencia, hermano, tenga paciencia. Así como cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam pasó con esa mujer y la vio que no estaba demostrando paciencia, le dijo, ittaqillah wasbir, ten temor de Allah y ten paciencia. Así que recomendémonos, inshallah, la paciencia, ayudémonos unos a otros, ¿sí?, a ser pacientes, recordemos entre nosotros, recordémonos unos a otros constantemente todo lo que tiene que ver con la paciencia, ya sea con la parte teórica como con la parte práctica, aprender a reconocer cuando podemos estar por perder la paciencia y cómo cuidarnos a nosotros mismos y controlar nuestras emociones. Así que terminamos pidiendo paz y bendiciones por nuestro maestro y guía, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda entender qué es lo que hemos hecho mal y poder transformar nuestras acciones para que Allah Azza wa Jal levante de nosotros y se lleve esta prueba a la que estamos siendo sometidos. Mientras tanto, paciencia. Allahumma, te pedimos que nos concedas paciencia. Allahumma, acepta de nosotros nuestra paciencia y transforma esta situación en algo mejor para nosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullah.